Estimados alumnos, sean todos absolutamente bienvenidos a la semana 3 del curso de Sistemas de Control para la Automatización. Esta semana vamos a revisar la estructura general de un sistema de control retroalimentado. Vamos a estudiar las características de la respuesta temporal de estado estacionario, la respuesta a largo plazo de un sistema. Vamos a estudiar luego un tema muy importante que es estabilidad. Y por último, vamos a revisar el lugar geométrico de las raíces, ¿sí? Que es un tema que después nos va a servir para poder hacer diseño de controladores, diseño de compensadores, de redes de retardo en adelanto o controladores PID. ¿Okay? Vamos a entrar en materia. Sistemas de control para la automatización, semana 3. Control retroalimentado. Vamos a ver esquema general de control retroalimentado, la respuesta de estado estacionario, análisis de estabilidad y lugar geométrico de las raíces. Vamos a partir con esquema general de control retroalimentado. Esta figura ilustra el problema que desea resolver la ingeniería de control. ¿Okay? Tenemos un estanque al que hay una entrada de fluido, entonces se está llenando y aquí hay una válvula. Un operador, a través de un visillo, observa el nivel, ¿sí? Y si el nivel sube demasiado, abre la válvula. Si el nivel baja demasiado, cierra la válvula, ¿sí? Y está continuamente cerrando y abriendo la válvula para mantener el nivel constante, ¿sí? Lo que está haciendo es una acción de control. Hay una medición, en este caso visual. Su cerebro es el controlador y sus manos son el actuador. ¿Okay? Entonces, lo que hace la ingeniería de control es reemplazar a este operador por un autómata, ¿sí? Un sistema que va a medir el nivel, va a procesar esa señal y va a enviar una acción de control a una válvula, ¿sí? Generalmente una válvula proporcional con la cual podemos controlar la salida y de esa forma podemos controlar el nivel. ¿Okay? Este es un ejemplo de control en lazo abierto. Tenemos un potenciómetro que manda una señal pequeñita hacia un amplificador de potencia que es el encargado de transformar esa señal pequeñita de voltaje en un voltaje de alimentación de un motor que va a una carga, a un disco rotatorio. ¿Okay? ¿Cómo hacemos un lazo cerrado control con esto? Necesitamos un sensor, necesitamos medir. ¿Sí? El actuador ya está, es el amplificador, pero necesitamos medir la velocidad. Entonces agregamos un tacómetro, en este caso. Y ahora la señal de excitación hacia el amplificador es la diferencia entre el set point, que lo da el potenciómetro, y la señal medida. ¿Ok? Bien, aquí uno podría pensar, bueno, si yo le doy un determinado set point de velocidad a este motor, luego la velocidad va a aumentar y entonces el tacómetro va a mandar una señal de voltaje más alta y en algún momento se van a restar y se van a hacer cero. Si haces en cero, el motor se detiene, ¿sí? Pero eso no ocurre porque si llegase a bajar la velocidad del motor, entonces la señal de voltaje enviada por el tacómetro disminuye, es menor que el set point y ahora hay una señal de excitación hacia el amplificador y comienza la regulación nuevamente, ¿sí? Y está continuamente regulando para mantener la velocidad de set point que ahora está dada por el potenciómetro. ¿Okay? Bien, en ese set point de velocidad tenemos una determinada velocidad angular del disco rotatorio y si cambiamos el set point, si lo aumentamos, va a aumentar también la velocidad del disco rotatorio. ¿Okay? Respuesta de estado estacionario. Bien, el error de estado estacionario es la diferencia entre la entrada y la salida para una entrada prescrita de prueba cuando t tiende a infinito. ¿Okay? ¿Cuáles son las señales de prueba que vamos a utilizar? La señal escalón, rampa y parábola. ¿Okay? La interpretación física de estos errores son una constante de error de posición, una constante de error de velocidad y una constante de error de aceleración.
Bien, en un sistema de primer orden, cuando tenemos un escalón, podremos tener una respuesta que no tiene error de estado estacionario, como esa, o una respuesta que sí presenta un offset o error de estado estacionario. Entonces el sistema 1 muestra 0 error de estado estacionario y el sistema 2 muestra un error de estado estacionario finito. Para una entrada a rampa, alguna salida se podría comportar de esta forma. ¿Sí? Tiene un transitorio y luego tiene 0 error de estado estacionario. O de esta forma. Luego un transitorio tiene un error de estado estacionario constante. O de esta forma. Donde el error de estado estacionario crece de manera descontrolada hasta el infinito. Eso es un sistema inestable. ¿Okay? Bien, entonces la salida 1 muestra 0 error de estado estacionario, la salida 2 muestra un error de estado estacionario finito y la salida 3 muestra un error de estado estacionario infinito. Clasificación de los sistemas de control. Considere el sistema de retroalimentación unitaria con la siguiente función de transferencia de lazo abierto. ¿Sí? Esta que aparece acá. ¿Okay? Observe este S elevado a n ahí. Este sistema contiene el término S elevado a n en el denominador que representa un polo de multiplicidad n en el origen. El esquema de clasificación se basa en la cantidad de integraciones realizadas por la función de transferencia en lazo abierto. ¿Sí? Esta es la función de transferencia en lazo abierto. La cantidad de integraciones son el S elevado a n. Entonces, un sistema de tipo 0, 1 y 2 es de tipo 0, 1 y 2 si n es igual a 0, 1 y 2 respectivamente. O sea, el valor de n dice cuál es el tipo del sistema. Si vale 0, o sea, si s elevado a 0 es 1, así que si aquí hay un 1 nomás, es un sistema tipo 0. Si es s elevado a 1, sistema tipo 1. S elevado a 2, sistema tipo 2. Considere el sistema de retroalimentación unitaria mostrado en la figura. Para este sistema se cumple que la señal de error es RDS menos CDS. Y la función de transferencia del lazo cerrado va a estar dado por esto porque h vale 1. ¿Sí? Reemplazando la primera ecuación en la segunda se obtiene esta expresión. Arreglando obtenemos esto para la señal de error. Y por otro lado, es justamente la señal de error lo que queremos calcular. Aplicamos el teorema del valor final de la transformada de Laplace, que dice que el límite cuando t tiende a infinito de f de t es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por f de s. Entonces, si conocemos el error en el dominio s, podemos conocer el error en el dominio t. ¿Okay? Donde f de s es la transformada de Laplace de f de t. Luego, el error de estado estacionario en el dominio del tiempo se puede obtener usando la ecuación 1. Sí, de esa forma, el error de estado estacionario va a ser el límite cuando t tiende a infinito de elevado a t, que es lo mismo que calcular el límite cuando s tiende a 0 de s por e de s. ¿Sí? Así que lo que vamos a hacer es multiplicar esta ecuación por s y vamos a aplicar el límite cuando s tiende a 0. Y eso es el error de estado estacionario. ¿Okay? Observe que el error depende de la entrada. O sea, si es una entrada escalón, si es una entrada rampa, si es una entrada parábola, va a cambiar el error de estado estacionario. No solamente depende de la planta, depende también de la entrada. Por ejemplo, una entrada escalón usando la ecuación 2 con la entrada 1 partido por s. ¿Sí? Se la transformada del escalón. Entonces, donde va r de s, reemplazamos 1 partido por s. ¿Y qué obtenemos? Esta expresión que está acá. El límite lo podemos meter aquí adentro. Y a esta expresión le llamamos constante de error de posición K sub P. Entonces, K sub P se calcula como el límite cuando S tiende a 0 de G de S. Y ahora el error de estado estacionario se puede calcular como 1 partido por 1 más K sub P, donde K sub P es la constante de error de posición. Para un sistema tipo 0, a una entrada de escalón, lo que ocurre es que el error de estado estacionario es finito. Es un valor. ¿Sí? Si el sistema es tipo 1, lo que ocurre es que cuando S tiende a 0, la constante de error de posición me da infinita. Y eso significa que el error de estado estacionario es 0. O sea, para una entrada de escalón, si el sistema es tipo 1 o mayor,
no hay error de estado estacionario. Pero si es tipo 0, tenemos un error de estado estacionario. ¿Okay? Para entrada de escalón. Para entrada a rampa. Ahora la transformada de la rampa es 1 partido por s cuadrado. Entonces en RDS, la entrada, reemplazamos 1 partido por s cuadrado. ¿Sí? Arreglamos la expresión. Límite cuando s tiende a 0, esto me da 0. Y me queda este límite de acá. Y a ese término le vamos a llamar constante de error de velocidad. ¿Ok? Entonces, el error de estado estacionario se calcula así. 1 partido por k sub b, donde k sub b es la constante de error de velocidad que se calcula como límite cuando s tiende a 0 de s por g de s. ¿Ok? Bien, para un sistema tipo 0, la constante de error de velocidad da 0. ¿Okay? Eso quiere decir que el error de estado estacionario me da infinito. Para un sistema tipo 1, la constante de error de velocidad da un valor finito. O sea, hay error de estado estacionario. Y para un sistema tipo 2 o mayor, la constante de error de velocidad es infinita. Eso quiere decir que el error de estado estacionario es 0. Observe que si la entrada es rampa, para un sistema tipo 0, tenemos error infinito. ¿Sí? Para un sistema tipo 1, tenemos un error finito. Y para un sistema tipo 2 o mayor, tenemos error 0. Para una entrada parábola, ¿sí? Aquí la transformada de RDS es 1 partido por s al cubo. Lo reemplazamos aquí. Ahí. Arreglamos la expresión, apliquemos el límite y obtenemos esto que le vamos a llamar constante de error de aceleración. K sub A. ¿Sí? Y entonces ahora el error de estado estacionario se calcula como 1 partido por K sub A para entrada parábola. Donde K sub A es la constante de error de velocidad que se calcula como límite cuando s tiende a 0 de s cuadrado por g de s. Entonces, si la entrada es parábola, la constante de error de aceleración me da 0, ¿sí? Porque hay un s cuadrado ahí, me da 0. Eso significa que el error de estado estacionario es infinito. Si el sistema es tipo 1, la constante de error de aceleración me da 0. Error de estado estacionario infinito. Si el sistema es tipo 2, el error de estado estacionario es finito. Y si el sistema es tipo 3 o mayor, la constante de aceleración es infinita si es que el error de estado estacionario es 0. Entonces, si la entrada es parábola, para los sistemas tipo 0 y 1, vamos a tener error de estado estacionario infinito. Sistema tipo 2, finito. Y sistema tipo 3 o mayor, 0. Bien, esta tabla resume el error de estado estacionario para distintos tipos de sistemas, tipo 0, tipo 1 y tipo 2, para distintas entradas, escalón, rampa y parábola. Observe que la diagonal de esta tabla corresponde a un valor de error de estado estacionario constante. ¿Okay? La diagonal superior tenemos error de estado estacionario 0 y la diagonal, o sea, la parte superior, la parte inferior de la tabla viene a ser la error de estado estacionario infinito. ¿Okay? Observa entonces, por ejemplo, que para un sistema tipo 0, para entrada escalón, tenemos error de estado estacionario, pero si es tipo 1, hay 0 error de estado estacionario y si es tipo 2, 0 error de estado estacionario. ¿Okay? Para la entrada rampa, sistema tipo 0, error de estado estacionario infinito. ¿Sí? Eso quiere decir que el sistema no es capaz de hacerle tracking a la entrada, de seguir a la entrada. ¿Sí? Se desvía infinitamente de la entrada. Si la entrada es rampa y el sistema es tipo 1, hay un error de estado estacionario constante. Y si la entrada es rampa y el sistema es tipo 2, el error de estado estacionario es 0. ¿Sí? Análogamente lo mismo para la entrada parábola. Sistemas tipo 1 y 0 me da error de estado estacionario infinito. Pero si el sistema fuese tipo 2, me da un error de estado estacionario constante. Si a un sistema tipo 0 se le agrega un par de polos en el origen, se transforma en un sistema tipo 2. Eso quiere decir que se elimina el error de estado estacionario. Por tanto, para una entrada escalón, tanto para una entrada escalón como para una entrada rampa. ¿Okay? Así que para sistemas que tienen error de estado estacionario, es atractivo entonces agregarle un polo en el origen, como lo hacen los controladores, como vamos a ver más adelante.
Bien, aquí tenemos un ejemplo de una planta. Está la función de transferencia de lazo abierto con retroalimentación unitaria. Está en la forma canónica estándar. Entonces, para una entrada escalón, aplicamos límite. Calculamos K sub P primero. Límite cuando S tiende a 0 de la función de transferencia de lazo abierto. Eso va a ser 0 todos los S. Y me queda la productoria de los ceros por la ganancia y abajo la productoria de los polos. Y eso me da un valor constante. Entonces, 1 partido por 1 más K sub P me da el error de estado estacionario para entrar a escalón. ¿Okay? Esa es la diferencia que hay entre el 1 y el valor, el 1 del escalón y el valor que adquiere la salida en t infinito. Para una entrada a rampa, la constante de error de velocidad me da 0, así es que el error de estado estacionario es infinito. Y para una entrada a parábola también la constante de error de aceleración me da 0, así es que el error de estado estacionario es infinito para este sistema. O sea, este sistema no es capaz de hacerle tracking a una rampa, ¿sí? Pero sí a un escalón con cierto error. Sistema tipo 0. Ejemplo 2. Este es un sistema tipo 1. Me dice, determine, dado el sistema de control retroalimentado mostrado en la figura, hallar el valor de K para mantener el error de estado estacionario en el 10%. ¿Sí? ¿Qué valor debería tener K para que el error de estado estacionario sea menor que el 10%? Menor o igual que el 10%. Como el sistema es tipo 1, la entrada debe ser rampa. ¿Sí? Porque ahí es cuando tiene un valor finito el error de estado estacionario para un sistema tipo 1. Me dicen que el error de estado estacionario tiene que ser 0.1, 10%. Entonces, K sub B tiene que ser 1 partido por el error de estado estacionario, o sea, 10. Y entonces el límite cuando S tiende a 0 de S por G de S tiene que darme 10. Y aquí puedo despejar K, que me da 672. ¿Okay? Entonces observe que ajustando la ganancia del lazo abierto puedo afectar el error de estado estacionario. ¿Okay? No solamente el error de estado estacionario, también otras características de la respuesta dinámica. Sí, pero sabemos que si el lugar de la, perdón, si es que aumentamos mucho la ganancia, lo que puede pasar es que el sistema se vuelve inestable. ¿Okay? ¿Cómo vamos a ver más adelante? Bien, sistemas no canónicos. O sea, como cuando tenemos un sistema que no tiene retroalimentación unitaria, ¿cómo lo hago en unitario? Si tenemos aquí un bloque a la entrada, la función, el lazo de control, ¿cómo lo transformo en un sistema unitario para poder analizar el error de estado estacionario? Bien, lo que hago es pasar este bloque hacia acá y hacia acá. Aquí me va a quedar la multiplicación y aquí me va a quedar H1 partido por G1. ¿Sí? Entonces G va a ser G1 por G2 y H va a ser H1 partido por G1. ¿Sí? Ahora tengo un sistema canónico de retroalimentación unitaria. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, un truco, le sumamos y le restamos 1. Sumamos y restamos dos funciones de transferencia, una de valor 1 y otra de valor menos 1. Y sumo estas dos. Y ahora resuelvo este lazo de retroalimentación. Y obtengo esto. Entonces, la función de transferencia de trayectoria directa, o de lazo abierto, se va a transformar en GDS partido por 1 más GDS por HDS menos GDS. Y ahí está de forma canónica y en esa forma puedo estudiar el error de estado estacionario. Estabilidad. Bien, concepto de estabilidad. Para una entrada acotada se obtiene una salida acotada. Es un sistema estable. ¿Sí? Considere el sistema CDS partido por RDS igual K factor de 1 partido por S menos alfa, con alfa mayor que 0. ¿Sí? Esa es la función de transferencia del lazo cerrado. ¿Qué tenemos ahí? Un polo, pero en el semiplano derecho. ¿Ok? Aplicando la transformada inversa, se obtiene la respuesta al impulso, que me da K por E elevado a alfa por T, alfa positivo. ¿Y eso qué es? Una función exponencial creciente. ¿Okay? Entonces, para una entrada acotada, el impulso, tuvimos una salida no acotada.
sistema inestable. Estabilidad absoluta. Un sistema es estable si y solo si todos los polos y ceros de la función de transferencia del lazo cerrado se encuentran en el semiplano izquierdo del plano S. O sea, en esta región. ¿Ok? Para que sea estable. Bien, polos de lazo cerrado y respuesta. Consideremos este sistema 3 partido por S factor de S más 1 factor de S más 2. Esa es la función de transferencia de lazo abierto y le aplicamos una entrada escalón. ¿Okay? La función de transferencia de lazo cerrado da esto. Tenemos un polo real en el semiplano izquierdo y dos polos conjugados. ¿Okay? Bien, ahí está el esquema de la ubicación de los polos complejos conjugados y el polo real. Y la respuesta es subamortiguada. Sistema estable. Pero ¿qué pasa si el mismo sistema lo evaluamos ahora con una ganancia no de 3, sino de 7? Si calculamos la función de transferencia en lazo cerrado, obtenemos esto. Y observe lo siguiente. La parte real de los polos complejos conjugados ahora va a estar ubicada en el semiplano derecho, ¿okay? Del plano S. Y eso va a dar como resultado un sistema inestable. Observe que la única diferencia en la función de transferencia y lazo abierto en el caso A y en el caso B es la ganancia. En el caso A vale 3 y en el caso B vale 7. Luego, el valor de la ganancia en el lazo abierto puede volver inestable al sistema. ¿Okay? Bien, vamos a ver ahora un criterio para analizar la estabilidad que se llama criterio de Root. ¿Okay? Consideremos entonces este sistema. Si hacemos la función de transferencia de lazo cerrado, me queda este sistema. Y entonces siempre vamos a poder representarlo con un polinomio desarrollado en el denominador. De esta forma. Bien, formación de la tabla de Root. Para este sistema de grado 4, se hace una columna con las potencias del polinomio característico de arriba hacia abajo, de mayor a menor. Bien, ahí, S cuarta, S cubo, S cuadrado, S1, S0. ¿Sí? Se ubican los coeficientes de las potencias pares e impares, o impares y pares, en las dos primeras filas. ¿Sí? Los términos faltantes se rellenan con 0. Bueno, en este caso es pares e impares. Partimos con par porque es S elevado a 4. ¿Okay? Entonces aquí iría A4, que corresponde al S elevado a 4. Después A2, que corresponde al S elevado a 2. Y A0, que corresponde a S elevado a 0. Estos son los pares. 4, 2, 0. Aunque el 0 no se considera par ni impar, pero aquí lo estamos considerando como parte de la secuencia de los pares. ¿Sí? Luego viene S al cubo y va el coeficiente A3 que acompaña a ese cubo, después A1, S elevado a 1 y 0. ¿Sí? No tenemos más coeficientes. Bien, una vez que tenemos ordenados los coeficientes, lo que hacemos ahora es calcular el resto de los coeficientes hacia abajo de la tabla siguiendo una regla. Se calculan los coeficientes de la tabla de esta manera. Tomamos esas dos primeras columnas, A4 a 3, A2 a 1, y las reemplazamos en un determinante, con signo negativo delante, ¿sí? A4 a 3, A2 a 1, pero dividido por este valor que le vamos a llamar el pivote, A3. ¿Ok? Entonces resolvemos igual como se resuelve un determinante, A4 por A1 menos A3 por A2, todo eso con signo negativo y dividido por A3. ¿Okay? Ese va a ser el término B1. Para el siguiente término, tomamos de nuevo la primera columna, pero ahora no la siguiente, la segunda, sino que la tercera columna. ¿Okay? Y reemplazamos ahí, en el determinante, y el pivote se mantiene, sigue siendo este de acá. ¿Okay? Y luego tomamos la primera columna y ahora para allá hay 0, así que aquí se reemplaza 0 y podemos calcular este valor. Bueno, eso me va a dar 0. Y dividimos por el pivote siempre.
Bien, ahora que completamos la tercera fila, ahora tomamos la segunda y tercera fila como base para seguir construyéndose abajo los valores. Aquí sería de esta forma, de esta forma, de esta forma. ¿Se fija? Por ejemplo, aquí tenemos estos valores metidos acá en el determinante y estos valores metidos acá en el determinante y ahora el pivote es B1. ¿Ok? Y una vez que tenemos lista esa fila, vamos a la siguiente. De la misma manera, siguiendo el mismo procedimiento. ¿Ok? Si de los cálculos resulta que al menos un número negativo en la primera columna, o sea, hay un cambio de signo en la primera columna, el sistema tiene polos en el semiplano derecho y por lo tanto es inestable, automáticamente. ¿Ok? Entonces vamos a fijarnos en los cambios de signo. Acá, si hay un cambio de signo, tenemos sistema inestable. Correcto. Vamos a aplicar un ejemplo. ¿Sí? Ahí tenemos la función de transferencia de lazo cerrado, o sea, de lazo abierto, la vamos a transformar en función de transferencia de lazo cerrado. Me queda este polinomio, es el cubo, y vamos a construir la tabla de root. ¿Sí? Partimos con es el cubo, aquí iría el término que va acompañando a es el cubo, 1, después acá iría s elevado a 1, 31, y acá 0. Y después los pares, 10 y 1030, y acá 0. ¿Ok? Reemplazamos, entonces ahí están. Si se desea, se puede simplificar la segunda fila por 10. Eso se puede hacer, ¿sí? Dividimos ambos valores por 10 y ahora trabajamos con números más pequeños. Se calculan los términos restantes, ¿sí? Tal como habíamos dicho, calculamos todos los términos restantes siguiendo la regla y completamos la tabla. Y observo lo siguiente. Cambio de signo en la primera columna, ¿sí? Positivo, positivo, negativo, positivo. Sistema inestable. Bien, tenemos ahora un caso especial, ¿sí? De elemento cero. Vamos a ver cómo es este caso. Bien, tenemos una función de transferencia de lazo cerrado y tomamos los elementos del polinomio característico de la función de transferencia del lazo cerrado con s igual 5. Ahí irían 1, 3 y 5, 2, 6 y 3, ¿sí? 1, 3 y 5, 2, 6 y 3. ¿Ok? Y realizamos el procedimiento para calcular el siguiente elemento y nos da 0 en la primera columna. ¿Sí? Bueno, ese 0 lo reemplazamos por un valor epsilon, ¿sí? Que después lo vamos a hacer que tienda a 0. Y calculamos el resto de los términos. ¿Sí? Asumimos epsilon como un valor algebraico y obtenemos expresiones que dependen de epsilon de esta forma. Y ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos el límite cuando epsilon tiende a 0. ¿Sí? Entonces me dicen que si existe un cambio de signo entre el valor anterior a epsilon y posterior a epsilon, el sistema es inestable. Cuando apliquemos el límite cuando epsilon tiende a 0. De esta forma. Primero, suponemos que epsilon es muy pequeño, pero es positivo. O podemos suponer lo contrario, que es negativo. ¿Okay? Si epsilon es positivo, aquí no influye en nada, el valor sigue siendo positivo. Aquí también. Aquí también. Pero si aquí, si epsilon es positivo y muy pequeño, 6 por 0, 0, me queda menos 7 partido por epsilon, me queda un valor negativo. ¿Ok? Acá queda positivo y aquí queda positivo. Y aquí tenemos un cambio de signo ahí. Ahora, si suponemos que epsilon es negativo, bueno, la primera fila no afecta en nada porque 1 va a seguir siendo positivo, 2 también. Aquí tenemos negativo, luego positivo, positivo, positivo. Entonces, en cualquiera de las dos columnas, puedo observar que hay un cambio de signo y entonces necesariamente el sistema es inestable. Ejemplo 3. Es el polinomio característico de la función de transferencia de lazo cerrado. Construimos el arreglo de root, calculamos los valores, nos da ahí 0, reemplazamos por un epsilon y 2. ¿Y aquí qué se puede hacer? Bueno, si el signo del coeficiente está encima del 0, epsilon, es igual al signo que está debajo de él,
quiere decir que hay un par de raíces imaginarias. ¿Okay? En realidad, la ecuación tiene dos raíces en más menos j omega. Cuando tenemos este caso, ¿sí?, que nos da un épsilon solamente y nada más, entonces si suponemos que épsilon es positivo, el sistema nos resulta estable. Y si suponemos que es negativo, resulta inestable. Bueno, en ese caso es cuando tenemos entonces raíces en el eje imaginario, en el eje j omega. ¿Sí? Ese es un caso de un sistema oscilatorio. Respuesta oscilatoria. Está a punto de volverse inestable, en el límite. Bien, veamos otro ejemplo. Ahí tenemos una función de transferencia de lazo cerrado, el polinomio característico. Construimos el arreglo de root, ¿sí? Reemplazamos los valores. Y aquí podemos dividir por 7, ¿sí?, para simplificar los valores. Y observe lo siguiente. La segunda fila es una combinación lineal de la primera, o sea, era igual a la primera por un factor. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Voy a obtener 0 en todos los elementos. Cuando una fila completa es 0, se utilizan los términos de la fila anterior para formar un polinomio auxiliar. ¿Sí? El polinomio va a ser 1 por s a la cuarta, más 6 por s cuadrado, más 8 por s elevado a 0, o sea, 8 solamente. ¿Qué hacemos con este polinomio? La fila de 0 se reemplaza por los coeficientes de la derivada del polinomio. ¿Sí? Derivamos el polinomio, me quedaría 4s cubo más 12s, entonces, ¿a dónde están los ceros? Voy a reemplazar 4, 2 y 0. Y luego sigo calculando los términos hacia abajo de manera normal. ¿Sí? Aquí no obtuvimos ningún cambio de signo en la primera columna, así es que este sistema es absolutamente estable. Bien, aquí tenemos otro sistema. Aquí tenemos la función de transferencia en lazo abierto. Este sería el polinomio característico y la función de transferencia en lazo cerrado. Construimos el arreglo de root. ¿Okay? Y simplificamos ahí. Y llegamos a esta expresión. Calculamos los términos restantes, simplificamos ahí. Y obtenemos, observe, un valor negativo. ¿Qué significa esto? Que si hay un valor negativo en la primera columna, el sistema de inmediato es inestable. Aplicación del criterio root para el análisis de un sistema de control. Bien, aquí hay una variable K, que es la ganancia del lazo abierto, que perfectamente puede corresponder a un amplificador. Y entonces lo que vamos a hacer es que los valores de la tabla de root van a quedar dependiendo de K. Bien, la función de transferencia de lazo cerrado, entonces, perdón, sí, de lazo cerrado, nos va a entregar estos coeficientes que vemos acá. Y lo que hacemos es que K, que es la constante que nos va a quedar, va a estar involucrada entonces en los próximos cálculos, de esta forma. Así. Y ahí. Bien, entonces, para que esto se mantenga positivo, hay que cumplir dos condiciones. Primero, acá, K tiene que ser mayor que 0. Y segundo, toda esta expresión tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Bien, ahí podemos arreglar. ¿Sí? Multiplicamos por 18 ambos lados de la ecuación. 0 por 18 es 0. Así es que despejamos K. Me queda que K tiene que ser menor que 1386. Y mayor que 0 también. ¿Ok? Entonces, con eso tenemos el rango de valores en el cual la ganancia puede moverse para que el sistema siga siendo estable. ¿Sí? O sea, a partir de la aplicación del criterio root, obtenemos el rango de valores de ganancia en los cuales el sistema es absolutamente estable. ¿Sí? Cuando la estabilidad depende del valor de la ganancia, a eso se le llama estabilidad condicional o condicionalmente estable, porque depende de una condición, y la condición es que la ganancia se encuentre en un rango de valores. Entonces, de esta forma se puede utilizar el criterio root para determinar las restricciones de la ganancia en las que el sistema es estable. Lugar geométrico de las raíces. Conceptos.
Parametrización de una función de transferencia. Considere el siguiente sistema. ¿Sí? Tenemos una función de transferencia de trayectoria directa donde hemos dejado explícitamente fuera la ganancia K por G de S, con una retroalimentación H de S. ¿Okay? Esa sería la función de transferencia del lazo cerrado. Observe que el polinomio y el denominador de la función de transferencia del lazo cerrado queda en función de la ganancia K del lazo abierto. Es decir, dónde están las raíces del polinomio característico va a depender de K. Al evaluar la función S más 1 partido por S factor de S más 2, en el valor S igual menos 3 más 4J, se obtiene un punto. ¿Ok? Ahí está evaluado. Ahí estamos resolviendo el denominador. Pasamos a polar, ¿sí? Para poder hacer la operación de multiplicación y división de números complejos. Y observamos que desde un polo de lazo abierto, que es S igual 0, hasta el punto que encontramos una raíz del sistema, menos 3 más 4J, hay una línea recta. Desde el 0, menos 1, también hay otra línea recta. Y desde el otro polo, S igual menos 2, otra línea recta. Y las magnitudes y los ángulos de estas líneas están representadas por las magnitudes y los ángulos de los polos y los ceros de la función de transferencia evaluada en ese punto. ¿Ok? Eso quiere decir que esta magnitud, de aquí hasta acá, es 5, que corresponde al polo en el origen. ¿Sí? Esta es raíz de 20 y corresponde al 0, ¿sí? A S igual menos 1. Y esta es raíz de 17 y corresponde al polo en S igual menos 2. Y los ángulos de estos fasores son los ángulos complementarios, y no los ángulos interiores, los ángulos complementarios medidos desde acá positivamente. ¿Ok? Entonces, en ese punto de prueba, si nosotros evaluamos la función de transferencia en ese punto de prueba, cada polo y cero del lazo abierto se corresponde con un módulo y un ángulo hacia el punto de prueba. ¿Ok? Bien, la resultante de toda esta operación, ahí de operar las magnitudes y los ángulos, recordemos que los ángulos que están en el denominador se restan, ¿sí? Con el denominador, con el del numerador, y los módulos operan de forma normal, sería raíz de 20 partido por 5 por raíz de 17. Entonces obtenemos un módulo y un ángulo resultante. El sistema mostrado en la figura corresponde a una cámara cuyo ángulo de elevación se puede ajustar automáticamente. Su función de transferencia es esta que está acá. ¿Okay? Hemos juntado las constantes K1 y K2 de la función de transferencia del lazo abierto en una sola constante K, ¿sí? Que va a ser la ganancia del sistema. Observe entonces que el polinomio característico depende de K. Ubicación de los polos de la ganancia, como función de la ganancia del sistema de la cámara. ¿Okay? Bien, si le damos valores a K y encontramos las raíces del polinomio característico, así por ejemplo, cuando K vale 0, entonces si K vale 0 hay dos soluciones, una es 0 y la otra es menos 10. ¿Okay? Luego, si K vale 5, nos queda una ecuación de segundo grado, pero que tiene soluciones reales. Y observe que hasta K igual 20 tenemos soluciones reales y distintas. ¿Sí? Justo en K igual 25 hay un quiebre. Ahí en ese momento tenemos raíces reales e idénticas, iguales. ¿Ok? Y luego de eso,
si K vale 30 hacia arriba, ya comienzan las raíces complejas conjugadas. ¿Okay? Entonces, el comportamiento dinámico del sistema va a depender del valor de la ganancia. Si K es menor que 20, menor o igual a 20, tenemos una respuesta sobreamortiguada. Si K es igual a 25, una amortiguada crítica. Si K es mayor que 30, es una respuesta subamortiguada, porque las raíces son complejas conjugadas. ¿Ok? Bien. Ahí tenemos trazado toda la ubicación de las raíces que encontramos para los distintos valores de K. ¿Ok? Ahí está, para K igual 0 teníamos dos raíces, una era 0 y la otra menos 10. Y después empezaban a cambiar los valores. Este es el punto crítico. Cuando K vale 25, ambas raíces valen menos 5 y de ahí se despegan del eje real y empiezan a aparecer en el plano S, en el semiplano izquierdo del plano S, ¿sí? Como polos complejos conjugados. El lugar de las raíces consiste en unir todos estos puntos, ¿sí? Todas las raíces del polinomio característico de la función de transferencia de lazo cerrado, ¿sí? Para distintos valores de K. ¿Ok? Observe que el lugar de las raíces se inicia en los polos de la función de transferencia de lazo abierto. Estos son los polos de la función de transferencia de lazo abierto. S igual 0 y S igual menos 10. Aquí está marcado con una cruz negra. Suelen ser los polos de lazo abierto. ¿Ok? Ahora, se dice que hay una flechita, que no sé si usted lo ve, una flechita indicando que el lugar de las raíces se inicia ahí y comienza a medida que K aumenta. La flechita va diciendo la dirección de aumento de K hasta este punto que se llama punto de desprendimiento del eje real y luego viaja hacia el infinito. ¿Ok? Y siempre los polos de lazo abierto terminan en ceros de lazo abierto. Pero aquí no hay ceros en el numerador de esta función. Como no hay ceros, los ceros supuestamente están en el infinito, en lugar de las raíces parte a buscar esos dos ceros que faltan en el infinito. ¿Sí? Este polo se va a encontrar con un cero en el infinito y este otro polo con otro cero en el más infinito. Ese sería el lugar de las raíces de un sistema que tiene solamente un polo real. ¿Sí? Ocupa solamente el eje real. Con dos polos reales. ¿Sí? Un sistema con tres polos ya cruza el eje imaginario. ¿Okay? Ya no se mantiene en el semiplano derecho como acá, sino que cruza el eje imaginario. Y sabemos que entonces existe un valor de K para el cual estamos justo en el eje imaginario. ¿Sí? En ese momento el sistema tiene una respuesta oscilatoria. Y si K crece un poco más, entonces nos pasamos al semiplano derecho y el sistema se vuelve inestable. ¿Okay? Entonces un sistema que tiene un lugar de las raíces que cruza hacia el semiplano derecho es un sistema condicionalmente estable. Depende de qué valor tiene la ganancia. Ahí tenemos otros ejemplos de sistemas con tres polos. Que usted puede observar que cruza hacia el semiplano derecho. ¿Sí? Dos polos conjugados y un cero. ¿Okay? Bien, aquí uno de los polos encuentra el cero inmediatamente y el otro polo se va a viajar hacia el infinito, a buscar el polo que está en el infinito. Aquí tenemos tres polos y un cero. ¿Okay? Bien, la configuración exacta del lugar de las raíces va a depender de la ubicación de estos polos y ceros en términos relativos unos con otros. Ahí tenemos tres polos y dos ceros. ¿Sí? Fíjese que cuando la cantidad de polos y ceros son cercanas, entonces el lugar de las raíces no cruza hacia el semiplano derecho. Pero si hay un exceso de polos, con respecto a los ceros, cruza hacia el semiplano derecho. ¿Okay? Por ejemplo, ahí tenemos dos polos y dos ceros. Entonces el lugar de las raíces comienza acá y termina acá, en estos otros dos ceros. ¿Sí? Los dos polos terminan en estos dos ceros, a través de dos círculos, por arriba y por abajo.
Y tenemos un sistema que tiene 4 polos y un 0. ¿Sí? 4 polos y un 0. Entonces, un polo va a terminar inmediatamente en el 0 que está acá. El otro polo va a terminar en infinito. Y los otros polos conjugados se van a buscar sus ceros hacia el infinito. Pero cruza el eje imaginario. Ahí tenemos una configuración de 4 polos y un 0. ¿Sí? Aquí también cruza el semiplano derecho. Y solamente 4 polos. Ahí tenemos 4 polos en otra configuración. Otra configuración de 4 polos. ¿Sí? Pero siempre cruza el semiplano derecho. Bien, vamos a estudiar algo que se llama condición de módulo. El sistema está descrito por la siguiente ecuación característica. Es la ecuación del denominador de la función de transferencia de lazo cerrado. ¿Ok? Bien, y las raíces del polinomio característico se encuentran cuando el polinomio es igual a 0. Ahí están las raíces. ¿Ok? Eso quiere decir que g por h tiene que ser menos 1. ¿Ok? Para que s pertenezca al lugar de las raíces. El valor de s, la raíz. Si le aplicamos módulo, ¿sí? El módulo de menos 1 es 1. Y a este lado nos queda el módulo del producto de la función de transferencia g por h. ¿Ok? Condición de ángulo. Una cosa importante. Esto lo vamos a aplicar para determinar ciertos valores más adelante cuando empecemos a utilizar el lugar de las raíces para diseñar sistemas de control. ¿Sí? Sabemos que el módulo de g por h tiene que darnos 1. Evaluado en S, si S pertenece al lugar de las raíces. La otra condición que vamos a utilizar en diseño es la condición de ángulo. Bien, si pensamos que esto es un número complejo y si lo llevamos a forma polar tiene un módulo y tiene un ángulo, entonces podemos escribirlo de esta manera, ¿sí? En vez de escribir que g por h es igual a menos 1, ¿sí? Escribimos que g por h con un ángulo θ, o sea, el módulo de g por h con un ángulo θ en forma polar es igual a menos 1 ángulo 0. A todo esto menos 1 ángulo 0 es lo mismo que 1 ángulo 180. ¿Ok? En términos generales, el ángulo del producto g por h de ese fasor, el ángulo θ, va a ser todas estas posibles soluciones, más o menos 180 factor de los impares, 2k más 1. ¿Sí? O sea, va a ser, cuando k vale 0, va a ser 180, más o menos 180. Cuando k vale 1, va a ser 3 por 180. Cuando k vale 2, va a ser 5 por 180 y así. Todas esas son posibles soluciones para la condición de ángulo. ¿Okay? Y esto también lo vamos a ocupar en la etapa de diseño. Considere la siguiente ecuación característica. ¿Okay? Bien, g por h va a estar dado por esta expresión. ¿Okay? Esa va a ser nuestra expresión. Y tenemos ahí un 0 y 4 polos. ¿Okay? Bien, aquí está el lugar, el plano S. Y colocamos en el plano S un punto de prueba S0. Cada uno de los polos y ceros contribuye un cierto ángulo, ¿sí? Al ángulo total de la función de transferencia, ¿sí? Los ángulos de los polos, vamos a llamarlos del polo 1, θ1, θ2, θ3 y θ4. Y el ángulo que aporta el 0, φ1. ¿Okay? Las distancias desde cada polo hacia el punto de prueba y de cada cero hacia el punto de prueba son el polo más ese sub 0, o sea, el valor del número complejo que estamos evaluando en módulo. Para que el punto de prueba pertenezca al lugar de las raíces, debe cumplir con la condición de módulo. Eso quiere decir que el módulo de g por h, si esto es g por h, le aplicamos módulo a cada uno, tiene que darnos 1. ¿Ok?
Y por otro lado, de la condición de ángulo, la suma de todos estos ángulos, θ1, θ2, θ3 y θ4, y el ángulo phi, tiene que darnos más o menos 180. ¿Sí? Ahora, observe que el ángulo del numerador, o sea el 0, es positivo. Y los ángulos de los elementos que están en el denominador, los polos, son negativos. ¿Okay? Ahí tenemos otro punto de prueba en otro lugar. Y observe que sigue siendo lo mismo. Si tenemos un θ1, un θ2, θ3 y un θ4. Y el ángulo φ1 del 0. ¿Sí? En cada punto que evaluamos, si ese punto pertenece al lugar de las raíces, debe cumplir con estas dos condiciones. Condición de módulo y condición de fase o condición de ángulo. Vamos a ver ahora algunas reglas para la construcción del lugar de las raíces. En la actualidad esto lo hacen los simuladores. Un simulador puede generar el gráfico del lugar de las raíces, pero lo que vamos a ver ahora es cómo construirlo de forma manual. ¿Okay? Primero, el número de ramas que tiene el lugar de las raíces. El número de lugares geométricos es igual al grado n de la ecuación característica de la función de transferencia de lazo abierto. Es decir, el polinomio del denominador. ¿Okay? Cada raíz traza un lugar geométrico a medida que k varía desde 0 en un polo de lazo abierto hasta infinito en un 0 de lazo abierto. ¿Sí? Lugar de las raíces comienza en los polos de lazo abierto y termina en los ceros de lazo abierto. ¿Okay? El término rama del lugar geométrico de las raíces se usa con frecuencia para cada lugar geométrico de las raíces. Estas ramas son curvas que se inician en cada uno de los n polos de lazo abierto, donde k vale 0, y se aproximan a infinito en los m0 en lazo abierto. ¿Sí? Cuando decimos se aproxima a infinito, k se aproxima a infinito. ¿Okay? El sistema escrito por la siguiente ecuación característica tiene tres ramas. ¿Sí? El polinomio es de grado 3. ¿Okay? Voy a retroceder un poquito para mostrar un poco esta idea. Acá tenemos tres polos, entonces hay tres ramas. 1, 2, 3. ¿Okay? Acá, por ejemplo, hay 1, 2 polos conjugados y un 0. ¿Sí? Y entonces, uno de los polos, como decíamos, tiene una rama que va a terminar en el 0 finito, y el otro polo tiene otra rama que termina en el otro 0 infinito. ¿Sí? Entonces tenemos tres ramas. Aquí lo mismo. 1, 2, 3. Dos. Los lugares geométricos de las raíces de un sistema con una ecuación característica real son simétricos respecto del eje real. ¿Sí? Eso ya lo hemos observado. Esto se debe a que las raíces complejas se presentan en pares conjugados de la forma sigma más menos j omega. ¿Sí? Ahí tenemos ejemplo. Si usted se fija, es simétrico respecto al eje real. Si nosotros dobláramos el gráfico aquí justo en el eje real, la parte de arriba y la parte de abajo coinciden. Aquí igual, aquí igual. 3. Los lugares geométricos de las raíces comienzan en los n polos donde k vale 0. ¿Sí? Aquí están los polos de lazo abierto. Esa es la ubicación de los polos de lazo abierto. Hay un polo real y dos polos complejos conjugados. Y eso, ahí es donde se inicia el lugar de las raíces. Ahí es donde k vale 0. Ahí, ahí y ahí. Cuarto, los lugares geométricos de las raíces finalizan en los m0 del sistema donde k es infinito. Si hay más polos que 0, que es el caso más común, entonces m lugares geométricos terminan en los m0 finitos y m menos n
lugares geométricos restantes terminan en infinito. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, al medio, tenemos 3 polos y 2 ceros. Entonces, 2 de los polos terminan en los 2 ceros finitos. Pero este tercer polo que no, este tercer polo que no encuentra un cero finito termina en un cero que se encuentra en menos infinito. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, uno de estos dos polos termina en este cero finito, el otro termina en menos infinito, y los otros polos complejos conjugados van a buscar su cero en el infinito. Ahí está. Correcto. 5. Las porciones del eje real son secciones de los lugares geométricos de las raíces si el número de polos y ceros a la derecha de dicha sección es impar. ¿Okay? Por ejemplo, supongamos que tenemos ubicado un polo, un cero y un polo en el eje real. ¿Qué segmentos son lugar de las raíces? Aquí, aquí, aquí. ¿Cuáles son segmentos que corresponden al lugar de las raíces? Bien, tengo que, si me paro ahí y miro hacia allá, hay 0 polos y 0 hacia la derecha. Así es que eso no es lugar de las raíces. Si me paro hacia aquí y miro hacia allá, hay un polo. ¿Sí? Eso es impar. Uno es impar. Así es que esto es lugar de las raíces. Si me paro aquí y miro hacia allá, hay 2. ¿Sí? Un polo y un 0. Eso es par. Así que aquí no es lugar de las raíces. Si me paro aquí y miro hacia allá, veo 3. 2 polos y un 0. 3 es impar. Así es que esto, con toda seguridad, es lugar de las raíces. 6. Aquellos lugares geométricos que terminan en infinito tienden hacia las asíntotas, que forman ángulos respecto al eje real positivo. ¿Sí? Esos ángulos que forman van a estar dados por esta serie. ¿Sí? Va a ser pi partido por n menos m, ¿sí? Donde n es el número, el grado del polinomio del denominador, y m es el grado del polinomio del numerador. ¿Sí? Por lo general siempre n es mayor que m. Si tenemos más de una asíntota, entonces la siguiente término de la serie sería 3pi partido por n menos m. Y el siguiente 5pi partido por n menos m. ¿Sí? Todos los impares en realidad. Aquí, por ejemplo, n igual 3 y m vale 0. ¿Okay? Entonces los ángulos de la asíntota van a ser, primero, el primer ángulo va a ser pi partido por 3 menos 0, o sea, pi tercio, eso es 60 grados, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, este ángulo me dice que este lugar de las raíces va siguiendo esa asíntota. El siguiente ángulo sería 3pi partido por 3, eso es 180, pi. Esa es la otra asíntota. ¿Okay? Y por último, 5pi partido por 3. 5pi tercio, que es 300 grados, que me da la tercera y última asíntota que sigue este lugar de las raíces hacia el infinito. ¿Okay? Recordemos que la asíntota, la curva nunca toca a la asíntota excepto en infinito. 7. Aquellos lugares geométricos que terminan en infinito tienden hacia las asíntotas que forman ángulos respecto al eje real. Las asíntotas intersectan sobre el eje real en un punto llamado centro de gravedad o centroide. Ese punto, el del eje real, está dado por esta fórmula. La suma de los polos menos la suma de los ceros partido por n menos m. Y eso me da el punto donde se intersectan las asíntotas en el eje real. ¿Sí? Ese punto. Punto P. ¿Ok? Entonces, si quiero saber en qué parte del eje real se encuentra, esta fórmula me lo da. 8. La intersección de los lugares geométricos de las raíces con el eje imaginario se puede encontrar calculando aquellos valores de k que den como resultado la existencia de raíces imaginarias en la ecuación característica. Eso quiere decir con sigma igual 0. En otras palabras, reemplazamos S igual J omega simplemente.
y despejamos el valor que tiene omega. Entonces vamos a ver en qué parte del eje imaginario está cortando el lugar de las raíces al eje imaginario. Por ejemplo, tenemos este polinomio característico que depende de k y hacemos el reemplazo es igual a j omega. ¿Sí? Desarrollamos. Bueno, alternativamente se puede usar el arreglo de root para determinar el valor de la ganancia. ¿Sí? Para saber en qué valor tiene k en el momento en que cruza el eje imaginario. Bueno, aquí lo que hay que hacer en esta ecuación es desarrollar, igualar la parte real al cero real, igualar la parte imaginaria al cero imaginario y despejar omega y k. O usar el arreglo de root, también puede ser. 9. El punto de desprendimiento o punto de ruptura se usa cuando dos o más lugares geométricos se encuentran en un punto de forma y de forma subsecuente se separan. ¿Sí? El punto cuando estamos en el eje real y se desprende el eje real y empiezan las raíces imaginarias, complejas conjugadas. ¿Sí? Por ejemplo, ese es punto de desprendimiento, ese es punto de desprendimiento y ese es punto de desprendimiento. ¿Okay? ¿Cómo se obtienen los puntos de desprendimiento? Con esta ecuación. Despejamos k y hacemos de k en ds igual 0. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos esta función s más 3, s más 5, s más 7 más k igual 0. Ese es el polinomio característico. Entonces, ahí está k despejado y lo que hacemos ahora es derivar y ahí igualar a 0. ¿Ok? Y de ahí, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener los valores en los cuales ocurre el desprendimiento del eje real. ¿Ok? 10. El ángulo de partida del lugar geométrico de las raíces en k igual 0 de un polo complejo y el ángulo de llegada del lugar geométrico de las raíces en k igual a infinito a un cero complejo se pueden determinar de la condición de ángulo. ¿Sí? Y eso es que la suma de los ángulos me tiene que dar más o menos 180. Para saber con qué ángulo parte el lugar de las raíces desde un polo complejo conjugado, ¿sí? Desde un polo complejo conjugado, utilizamos esta formulita. ¿Okay? Por ejemplo, quiero saber, este es un polo complejo conjugado, ahí hay otro, son los dos pares, y quiero saber este ángulo. Para saber el ángulo, perdón, aplicamos condición de ángulo y despejamos el ángulo que queremos conocer. Para saber con qué ángulo llega el lugar geométrico de las raíces desde un cero complejo conjugado, aplicamos condición de ángulo. ¿Sí? Ahí tenemos un 0. Un 0. Y este θ2 sería el ángulo con el que el lugar de las raíces parte acá. ¿Sí? Porque yo quiero saber si parte para abajo, parte para el lado, para arriba, con qué ángulo parte. Hacia un punto de prueba muy cercano. ¿Okay? Bien, vamos a ver un ejemplo de construcción del lugar geométrico de las raíces. De este sistema, S más 1, S más 2, S más 3, y arriba acá. ¿Ok? Entonces, 1. La función de transferencia de lazo abierto está dada por esta expresión. Perdón, lazo cerrado ya está dado por esta expresión. Ahí está k en el denominador. Y tenemos la ecuación característica. Cuando k vale 0, la ecuación característica se convierte en esto. Y entonces conocemos al tiro las raíces del polinomio característico. Menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces tenemos tres polos reales. ¿Ok? Y no hay ceros en este caso. La ecuación es de tercer grado. Y por lo tanto se tendrá tres lugares geométricos en las raíces. ¿Ok? Cuarto, las porciones del lugar geométrico de las raíces sobre el eje real están entre menos 1 y 2 y de menos 3 a infinito. La regla número 5. ¿Okay? Los ángulos de la asíntota serán pi tercio, 3 pi tercio y 5 pi tercio. 60, 180 y 300. El punto de intersección de las asíntotas con el eje real va a ser menos 2.
Ahí está, entonces, aquí hay lugar de las raíces y aquí hay lugar de las raíces. ¿Sí? El punto donde están las asíntotas, donde se intersectan las tres asíntotas, este es 60, 180 y 300 grados, o menos 60 si usted quiere, está aquí en menos 2. ¿Ok? Séptimo, la intersección con el eje imaginario se termina siendo S igual J de omega en la ecuación característica, con lo que se obtiene esta expresión ahí. Reemplazamos, desarrollamos y separamos parte real y parte imaginaria. O sea, los que tienen J son los que son parte imaginaria. E igualamos al cero complejo. ¿Sí? Al igualar las partes imaginarias, podemos despejar omega, más o menos raíz de 11 en este caso. Y una vez que tenemos omega de la ecuación real, podemos obtener K. ¿Okay? Y K vale 60. O sea, el lugar de las raíces intersecta el eje imaginario en más menos J omega. O sea, más menos raíz de 11. ¿Qué valor tiene la ganancia en ese punto? 60. Ahí está. Más menos raíz de 11. Así que más o menos 3.32. Ahí está. 1, 2, 3. 3.32. Y en ese punto la ganancia acá vale 60. ¿Okay? 8. Para determinar el punto de desprendimiento, la ecuación característica la derivamos. Despejamos K y derivamos con respecto a S. Con respecto a S igualamos a 0. Y eso nos da S igual menos 2 más menos 0.58. Aquí solo es factible la solución menos 2 más 0.58, ya que la otra queda fuera del lugar de las raíces en el eje real. ¿Okay? Aquí. Porque menos 2 menos 0.58 sería menos 2.58 que está acá, y acá no hay lugar de las raíces. Acá solamente hay lugar de las raíces. Entonces el punto de desprendimiento está por aquí. Entonces vamos a ver que tiene que ser una curva que nace en ese punto y sigue la asíntota hacia el infinito. Y con eso ya estamos en condiciones de poder trazar esas curvas. No hay polo y ceros complejos. Y la figura muestra la gráfica completa del lugar de las raíces. ¿Sí? Ahí está el punto de desprendimiento. Ahí nace el lugar de las raíces y se va siguiendo la asíntota hacia el infinito. ¿Okay? Y sabemos el lugar exacto en el que cruza, ¿sí? Cuando K vale 60. Ejemplo 2. ¿Sí? Tenemos ahora una función de transferencia de lazo abierto que contiene dos polos complejos conjugados. ¿Okay? Y un 0, n es igual a menos 1. ¿Okay? La función de transferencia de lazo cerrado está dada por esta expresión. Y la ecuación característica es la siguiente. ¿Okay? Los polos de lazo abierto están en menos 2 más menos J3. Ahí están. Ahí tenemos el 0. Y la ecuación de segundo grado, entonces por lo tanto hay dos lugares geométricos de las raíces. ¿Okay? Eso es lo que sabemos hasta ahora. 4. Las porciones del lugar geométrico de las raíces sobre el eje real están entre menos 1 y hasta el infinito. ¿Sí? Menos 1 y 2 y de menos 3 hasta el infinito. Luego, puesto que n menos m es 1, los ángulos de la asíntota va a ser simplemente pi partido por 1, o si usted quiere, 180. ¿Sí? Esa es la única asíntota que hay aquí, en 180 grados. Puesto que las asíntotas están sobre el eje real, el punto de intersección de las asíntotas con el eje real no tiene interpretación. ¿Okay? Hay solamente una asíntota, así que no tiene interpretación la intersección de las asíntotas. 7. Las intersecciones del eje imaginario se pueden determinar haciendo S igual J omega en la ecuación característica. ¿Sí? Separamos parte real y parte imaginaria. De igualar la parte imaginaria a 0, se obtiene que K igual menos 4. El igualar la parte real da omega igual más menos 4.1. Debido a que la ganancia no puede ser negativa, el lugar geométrico de las raíces no cruza el eje imaginario.
8. Para determinar el punto de desprendimiento, la ecuación característica es la siguiente. Despejamos k en función de s, derivamos k con respecto a s e igualamos a 0. Al igualar a 0, esta división de polinomio, la única forma de que la división de polinomios dé 0 es que el numerador dé 0. Que es que igualamos el numerador a 0, despejamos s y nos da menos 1 más menos 3.16. La solución válida es menos 4.16, porque la otra sería menos 2.16, que estaría... No, perdón, sería positivo. Sería 2.16, que sería fuera del lugar de las raíces. ¿Sí? Así que tiene que ser menos 4.16. ¿Okay? Ahí va a estar el punto de desprendimiento. ¿Okay? Recordemos que estos dos polos tienen que terminar en los ceros. ¿Sí? Hay un cero finito y hay otro cero que está en el infinito. Entonces, estos dos polos tienen que llegar aquí al eje real. Y el punto donde llegan es acá, a 4.16. ¿Okay? Se tiene un par de polos complejos y no hay ceros complejos. Los ángulos de partida del lugar geométrico de la raíz en k igual 0 del polo complejo se determinan al usar la condición de ángulo y haciendo que ese sea un punto sobre el lugar geométrico de las raíces muy cercano al polo menos 2 más j3. ¿Sí? Un punto por aquí muy cercano a este polo. Puesto que hay un ángulo θ1 al 0, este es el θ1, ¿sí? Que es 90 más arco tangente de un tercio o 108.4. ¿Sí? ¿Cómo se determina esto? Bien, este ángulo de aquí hasta acá, ¿sí? Ese ángulo chiquitito de aquí hasta acá, va a ser arco tangente de esta parte, 1, partido por esta parte, 3. ¿Sí? Y como es un triángulo y aquí hay un ángulo recto, entonces de esa forma se determina el ángulo complementario. Otra forma de hacerlo sería decir, bueno, si este punto está muy cercano acá, aquí se forma un triángulo, y entonces hago arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real, ¿sí? Entonces, cateto opuesto partido por cateto adyacente. Sería arco tangente de 3 partido por 1. Eso me da el ángulo que se forma aquí adentro, el ángulo interior. Entonces a 180 le resto arco tangente de 3 y me da el mismo ángulo, 108.4. ¿Sí? De las dos formas llego al mismo ángulo. Por otro lado, un ángulo θ3, que vendría a ser este, al otro polo, que si este punto está muy cerca de acá, entonces va a ser 90 grados. ¿Okay? Y un ángulo al polo menos 2 más j3, θ2. ¿Sí? Este ángulo. Bien, entonces este ángulo lo conozco, este ángulo lo conozco y este es el ángulo que quiero conocer. ¿Sí? Y aplico condición de fase o condición de ángulo, que dice que la suma de los ángulos de los ceros menos la suma de los ángulos de los polos tiene que darme más o menos 180. Aquí tenemos dos ángulos, así que vamos a ocupar el más 180 y el menos 180. ¿Okay? Entonces, el ángulo del 0, que es 108.4, le restamos la suma de los ángulos de los polos, que uno sabemos que es aproximadamente 90 y el otro es θ2. Y aquí despejamos θ2 primero para más 180 y después para menos 180 y encontramos las dos soluciones. 198.4 y menos 161.6. ¿Okay? Que vienen a ser estos ángulos. Ahí está, 198.4 y 161.6. Que son los ángulos con los que el lugar de la raíz sale de acá del polo e ingresa aquí al lugar de desprendimiento. ¿Sí? Y con eso entonces ya podemos graficarlo. Ahí está. El ángulo con que sale con el mismo ángulo con el que va viajando la asíntota y se curva para llegar al punto de desprendimiento. Y ahí está graficado el lugar de las raíces. Usando simulador, en este caso MATLAB, lo que se hace es ingresar el numerador, este sería S más 1, ¿sí? Y aquí abajo sería S cuadrado más 4S más 13. ¿Okay? Y hacemos transfer function de numerador partido por denominador y luego llamamos al comando root locus o rlocus
que nos muestra ya el lugar de las raíces graficado. Aquí se aprecian las dos ramas, ¿sí? Una que parte aquí y termina en este 0, y la otra que parte aquí en el menos 2 más menos j3 y termina en infinito. Correcto. Hemos revisado la estructura general de un sistema de medida y control retroalimentado. Hemos revisado además el estudio de la respuesta de estado estacionario, el error de estado estacionario, cómo calcularlo. Vimos cómo el error de estado estacionario está determinado por la planta y por la entrada. Entonces estudiamos el error de estado estacionario para distintos tipos de sistemas y distintos tipos de entrada. ¿Okay? Luego de eso revisamos todo lo que tiene que ver con la estabilidad. Aprendimos a aplicar un criterio, el criterio de Root, para poder determinar la estabilidad absoluta de un sistema. Y finalmente revisamos la traza del lugar de las raíces. Revisamos las reglas para poder construir manualmente el lugar geométrico de las raíces. Con eso estamos listos para la siguiente semana. Nos vemos.